En 2006, en una escuela de México, una sola estudiante comenzó a sentir mareo, dificultad para respirar y temblores incontrolables. Minutos después, otra alumna mostró exactamente los mismos síntomas, luego otra y otra. En cuestión de horas, más de 600 estudiantes de la misma institución presentaban síntomas físicos casi idénticos: mareo, náusea, debilidad, dificultad para respirar. Las autoridades de salud entraron en alerta máxima. Se sospechó intoxicación por gas, por agua contaminada, incluso por un posible ataque deliberado. Equipos médicos completos revisaron cada posible fuente ambiental de contaminación. No encontraron absolutamente nada, ningún tóxico, ningún patógeno, ninguna explicación física que justificara que 600 personas, en un mismo edificio, en un mismo día, presentaran exactamente los mismos síntomas físicos al mismo tiempo. Lo que ocurrió en esa escuela mexicana tiene un nombre científico real. Ha sido documentado en decenas de países alrededor del mundo y es mucho más común y mucho más inquietante de lo que la mayoría de la gente imagina. El fenómeno que acabamos de describir se llama, en la literatura médica y psicológica, enfermedad psicogénica masiva, también conocida popularmente como histeria colectiva. Es importante aclarar algo desde el principio. Las personas afectadas en estos episodios no están fingiendo. No es teatro, no es manipulación consciente. Los síntomas físicos que experimentan, mareo, náusea, dificultad para respirar, temblores, desmayos, son completamente reales desde la perspectiva de quien los vive y a menudo requieren atención médica genuina. Lo que distingue a este fenómeno es que después de una investigación médica exhaustiva, no se encuentra ninguna causa física, tóxica o infecciosa que explique por qué tantas personas, en el mismo lugar y al mismo tiempo, desarrollaron síntomas tan similares. La explicación científica involucra algo que tu cerebro hace constantemente sin que tú lo notes: el contagio emocional. Y entender cómo funciona este mecanismo es fascinante y un poco perturbador. 1. Las neuronas espejo. ¿Por qué un síntoma se contagia sin ningún virus? Para entender la enfermedad psicogénica masiva, necesitas conocer un descubrimiento de la neurociencia llamado neuronas espejo. Estas neuronas se activan tanto cuando realizas una acción específica como cuando simplemente observas a otra persona realizar esa misma acción. Es, literalmente, el mecanismo biológico detrás de la empatía. Cuando ves a alguien lastimarse, una parte de tu cerebro reacciona de forma similar a cómo reaccionaría si tú mismo te hubieras lastimado. Este sistema evolucionó porque fue extraordinariamente útil para la supervivencia humana en grupo. Permite aprender observando, sentir alarma cuando otros muestran alarma y coordinar reacciones colectivas frente a amenazas reales sin necesidad de experimentar cada peligro de forma individual. El problema es que este mismo sistema, tan beneficioso en general, puede activarse frente a una amenaza que no es física en absoluto. Si ves a alguien cerca de ti mostrando síntomas de pánico intenso, dificultad para respirar, mareo, temblores, tu propio sistema nervioso puede comenzar a generar respuestas fisiológicas similares, simplemente por el contagio emocional, sin que exista ningún agente físico externo causándolo directamente en ti. Cuando esto ocurre simultáneamente en un grupo grande de personas, especialmente en espacios cerrados, con alta tensión emocional y una jerarquía social donde la información se propaga rápidamente, exactamente las condiciones de un salón de clases o un dormitorio escolar, las condiciones están listas para que un episodio de enfermedad psicogénica masiva se desencadene. 2. El caso mexicano y lo que lo hace parte de un patrón global. El caso mexicano de 2006 no fue un evento aislado ni exclusivo de nuestra región. Es parte de un patrón global documentado repetidamente, casi siempre en condiciones extraordinariamente similares. Investigadores que han estudiado decenas de episodios de enfermedad psicogénica masiva en escuelas alrededor del mundo identificaron un patrón consistente. Estos brotes suelen comenzar en países en vías de desarrollo.
casi siempre en espacios donde la presión social y disciplinaria es particularmente intensa, afectando predominantemente a población joven, en espacios cerrados, con un evento detonante inicial que activa el contagio en cadena. Casos similares han sido documentados repetidamente en Sri Lanka, Malasia y Bangladesh, frecuentemente con desmayos masivos en escuelas, que se repiten año tras año, hasta el punto de que en algunos países ya existen protocolos específicos para manejar estos episodios cuando ocurren. En Malasia, por ejemplo, los episodios de lo que localmente se describe como posesión escolar son tan recurrentes que las autoridades educativas han desarrollado respuestas institucionales estandarizadas. El propio caso mexicano de 2006, con más de 600 estudiantes afectados, se encuentra documentado precisamente dentro de esta misma categoría global de brotes escolares de enfermedad psicogénica masiva. Esto revela algo importante. No es un fenómeno raro que le ocurre a una cultura específica. Es una respuesta neurológica y social universal del cerebro humano, que se manifiesta con mayor frecuencia bajo ciertas condiciones específicas de estrés, presión social y aislamiento, sin importar el país o la cultura donde ocurra. 3. El gaseador fantasma de Matún, cuando los medios empeoran todo. Uno de los casos históricos más estudiados y más reveladores sobre cómo se propaga este fenómeno ocurrió en 1944, en Matún, Illinois, durante la Segunda Guerra Mundial. Varios residentes comenzaron a reportar síntomas como mareos intensos, náuseas y parálisis temporal. Los síntomas los atribuyeron a un misterioso gas que, según describían, alguien estaba liberando deliberadamente en sus hogares durante la noche. La prensa local amplificó rápidamente cada nuevo reporte, generando una sensación creciente de pánico generalizado en toda la comunidad. A pesar de que ninguna investigación pudo encontrar evidencia física alguna de gas, sustancia tóxica, ni ningún agente causante real, la cobertura mediática constante intensificó tanto el miedo colectivo que las propias autoridades solicitaron formalmente la intervención del FBI. Surgieron teorías de conspiración sobre presuntos infiltrados extranjeros realizando experimentos químicos secretos durante la guerra. Finalmente, los investigadores determinaron que todo el episodio había sido resultado de histeria colectiva, alimentada directamente por el estrés generalizado y la ansiedad propia del contexto bélico, y amplificada exponencialmente por la cobertura mediática constante y sensacionalista de cada nuevo síntoma reportado. Es un patrón que se repite consistentemente en casi todos los episodios documentados. La atención mediática intensa no solo informa sobre el brote, sino que activamente lo amplifica y prolonga, generando más casos nuevos a medida que más personas se enteran de los síntomas específicos que deben esperar sentir. 4. La era digital, cuando el contagio viaja más rápido que nunca. Y aquí está la parte más relevante para entender por qué este fenómeno podría volverse más frecuente, no menos, en los años recientes. En 2011, en Leroy, Nueva York, 18 adolescentes, la mayoría chicas, comenzaron a mostrar tics motores y vocales casi idénticos a los del síndrome de Tourette. Después de meses de estudio médico exhaustivo, los especialistas concluyeron que no existía ninguna causa neurológica identificable, sino un fenómeno de trastorno psicógeno masivo desencadenado por estrés acumulado y reforzado significativamente por la atención mediática constante. Lo que hizo a este caso particularmente revelador fue un factor completamente nuevo respecto a episodios históricos anteriores. Las propias adolescentes afectadas subieron videos de sus episodios de tics a Internet. Eso significa que el mecanismo de contagio visual que normalmente requería presencia física directa en el mismo espacio, ahora podía propagarse a través de pantallas, a velocidades y alcances geográficos completamente inéditos en la historia de este fenómeno. Investigadores especializados en el tema han señalado con preocupación que, en la era de las redes sociales, donde millones de personas
pueden observar repetidamente los mismos síntomas específicos compartidos en video, las condiciones para el contagio psicogénico masivo podrían amplificarse de formas que la ciencia apenas está comenzando a estudiar y comprender completamente. Esto no significa que cada video viral de síntomas en redes sociales vaya a generar automáticamente un brote masivo. Pero sí sugiere que el mecanismo neurológico de contagio emocional, que durante siglos requería cercanía física directa, ahora tiene canales de propagación completamente nuevos, mucho más rápidos y mucho más amplios geográficamente. 5. ¿Cómo distinguir un brote real de uno psicogénico? Con toda esta información, es natural preguntarse: ¿cómo saben los médicos, con certeza razonable, que un brote es psicogénico y no causado por una toxina o patógeno real que simplemente todavía no han identificado? Los especialistas en epidemiología han identificado varias características consistentes que ayudan a distinguir estos episodios. Primero, el patrón de propagación. Los síntomas suelen extenderse a través de líneas de visión directa o de comunicación social. Quien ve u oye sobre el primer caso tiene mayor probabilidad de desarrollar síntomas, en lugar de seguir patrones de exposición ambiental física, como ocurriría con una intoxicación real por un agente específico. Segundo, los resultados médicos objetivos suelen ser normales en la inmensa mayoría de los casos. Análisis de sangre, estudios de imagen y pruebas toxicológicas no muestran ninguna anormalidad que explique los síntomas reportados, a pesar de que estos sean genuinamente experimentados por los pacientes. Tercero, los síntomas tienden a ser de inicio rápido y recuperación también relativamente rápida una vez que la persona se aleja físicamente del ambiente del grupo afectado, lo cual sería atípico en la mayoría de intoxicaciones químicas reales, que generalmente requieren tiempo de eliminación metabólica del agente tóxico específico. Y cuarto, existe una mayor afectación documentada consistentemente en poblaciones más jóvenes, en espacios físicamente segregados o cerrados, con niveles de ansiedad colectiva elevados previos al inicio del brote, un patrón que se repite con sorprendente consistencia desde el caso de Matún en 1944 hasta el caso mexicano de 2006 y los episodios más recientes documentados en distintas partes del mundo. 600 estudiantes mexicanos enfermaron el mismo día con síntomas físicos completamente reales, ninguna toxina, ningún patógeno, ninguna causa física identificable después de una investigación exhaustiva. Lo que ocurrió en esa escuela es exactamente el mismo fenómeno documentado en Illinois en 1944, en Nueva York en 2011 y en escuelas de Sri Lanka, Malasia y Bangladesh de forma recurrente. Un cerebro humano, diseñado evolutivamente para sentir empatía y coordinarse socialmente frente a amenazas reales, generando una respuesta física genuina frente a una amenaza que, en términos estrictamente físicos, nunca existió. No es debilidad mental, no es fingimiento, es la consecuencia, a veces incómoda, de tener un cerebro tan extraordinariamente bien diseñado para sentir lo que sienten los demás, que ese mismo mecanismo puede generar síntomas físicos completamente reales a partir de una amenaza puramente social y emocional. Y en un mundo donde cada vez más interacciones humanas ocurren a través de pantallas, donde un video puede ser visto simultáneamente por millones de personas en minutos, la pregunta que vale la pena hacerse no es si este fenómeno va a desaparecer. Es cómo va a evolucionar y qué tan preparados estamos para reconocerlo cuando vuelva a ocurrir. Si este video te dejó pensando en cómo el cerebro humano puede engañarse a sí mismo de formas tan reales, suscríbete y activa la campana. La próxima semana, en No lo sabías, exploramos otro caso real impactante, un objeto perdido durante décadas que terminó reescribiendo la historia de la física moderna. ¿Alguna vez viviste o escuchaste de algo parecido en tu escuela o comunidad? Cuéntalo en los comentarios. Nos vemos la próxima semana en No lo sabías.